cordial saludo para todos ustedes. Sean bienvenidos a este programa Testigos en la Fe. Un programa para conocer nuestra fe, para conocer nuestra realidad eclesial. Un programa para crecer en familia y un programa para aprender. Quiero tratar hoy el tema del sacramento del matrimonio y para ello empiezo con el texto del Génesis que habla sobre la creación del hombre y la mujer y su finalidad en esta tierra. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que manden en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todos los animales que reptan sobre la tierra. Y en el capítulo 2 también va a decir el Señor: porque en él puso fin Dios todas las obras creadas que había hecho. Eso fue los orígenes del cielo y de la tierra, cuanto fueron creados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hablar precisamente sobre ese bello sacramento, el sacramento del matrimonio, donde un hombre y una mujer forman una alianza y así también realizan un consorcio de toda la vida. Este sacramento es un querer de Dios, no es un sacramento inventado por el ser humano, no es un sacramento inventado por nosotros, los sacerdotes, los religiosos o las religiosas, sino que es un sacramento dado por Dios, santificado por Dios y querido por Dios desde antiguo, desde antes de Cristo ya se había establecido una alianza matrimonial, solamente que antes no tenía el carácter de sacramento. El carácter de sacramento lo da Jesucristo y lo da en el Nuevo Testamento. Tenemos algunas realidades. Cuando dice, por ejemplo, en un texto, cuando le preguntan sobre si el hombre puede divorciarse de su esposa, y Jesús dice: en el principio no era así. Moisés mandó que se hiciera un acta de repudio, pero en el principio Dios los creó hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, la mujer a su padre y a su madre, y se unirán a su esposo, a su esposa, y los dos formarán un solo cuerpo, y los dos formarán una sola cosa, una sola realidad. Ya no son dos, sino que es una sola realidad, es una familia constituida como alianza, y es constituida como alianza para toda la vida. Así que en el matrimonio no se puede dar espacio para decir yo me voy a casar para un tiempo, sino que el matrimonio es para toda la vida, es un consorcio de toda la vida, donde me uno a una mujer, donde una mujer se une a un hombre, a un varón. ¿Cuáles son las finalidades propiamente del matrimonio? Las finalidades del matrimonio son el bien y la unidad de los esposos. Por eso es muy necesario dentro del matrimonio las relaciones sexuales. También son muy importantes y muy necesarias. El débito conyugal es obligación del esposo o de la esposa para con el cónyuge. Y así van a tener precisamente uno de los quereres divinos, que es la relación sexual en el matrimonio. Pero esa relación sexual nos lleva a la segunda finalidad, y es la finalidad de la procreación y educación de la prole. Toda relación sexual dentro del matrimonio debe estar abierta a la vida. Parece como si fuésemos enchapados a la antigua. Es que entonces nos vamos a llenar de hijos. No, porque la Iglesia también nos va a dar de alguna manera algunas pinceladas para comprender lo que se refiere a la moral sexual. Cómo podemos espaciar los hijos para que no nos llenemos de hijos. Cómo podemos espaciar entre un hijo y otro hijo. Los métodos naturales nos ayudan para ello, para espaciar los hijos
y así también ser padres responsables, porque es obligatorio también que los padres sean responsables. Y si de pronto ustedes no pueden con 2 hijos o 3 o 4 o en el mismo tiempo, en 1 año, 2 años, 3 años, llenarse de hijos, entonces es mejor espaciarlos de tal manera que apenas hayamos educado a uno, podamos después empezar a educar a otro y así sucesivamente hasta que el Señor lo quiera. Pero nuestras relaciones, las relaciones sexuales de esposos, de pareja, siempre debe estar abierta a la vida. Por eso las 2 finalidades. La unidad, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son muy bellas y son queridas por Dios, y siempre y cuando se realicen bajo el querer de Dios, siempre y cuando se realicen razonablemente. Tampoco puede darse vicios en las relaciones sexuales, un montón de prácticas que no caben como en la cabeza de una persona y que caben en el mundo, pero que no caben en una relación sexual, en una relación establecida por Dios. Debe ser relaciones sanas, debe ser relaciones santas. Por eso es bonito hacer una oración antes del acto sexual y abierta a la vida, como les decía. ¿Cuáles son las partes esenciales del matrimonio, sin las cuales el matrimonio puede estar viciado, sin las cuales el matrimonio definitivamente carece de sentido? Y por eso se puede dar la nulidad matrimonial, el proceso de nulidad matrimonial. ¿Qué significa nulidad matrimonial? Que definitivamente desde el inicio no hubo matrimonio. No es que en la iglesia exista el divorcio, jamás. En la iglesia no existe el divorcio. En la iglesia lo que existe es nulidad matrimonial, por el cual se hace una investigación exhaustiva y nos damos cuenta si este matrimonio fue válido o no fue válido. Y aquí les voy a dar algunas pinceladas para saber si fue válido o no fue válido el matrimonio. La primera es el consentimiento. El consentimiento debe ser libre, debe ser consciente, no debe ser coaccionado por nadie, que es que me llevaron a la iglesia casi que obligado, que es que dejé en embarazo a una muchacha y pues obviamente ya me toca casarme por obligación porque está en embarazo. No, el matrimonio debe ser libre, pero además debe ser consciente. Por aquí también se puede hacer nulidad matrimonial en muchos matrimonios porque el esposo o la esposa se tomaron unas copitas de aguardiente, de ron, se tomaron unas copitas de algún licor o iban bajo los efectos de la droga al sacramento del matrimonio. Ya vició el matrimonio y ese consentimiento no lo dio libremente, sino que lo dio viciado. Por ahí también puede haber, de alguna manera, nulidad matrimonial. No puede tener impedimentos. El consentimiento no puede tener impedimentos de ninguna clase, que es que usted se casa o vamos a tener problemas, entonces no está libre, que es que usted ya dio un consentimiento anterior y eso se llama un matrimonio anterior, entonces el consentimiento que está dando actualmente, no, porque usted ya tiene una alianza anterior. Este consentimiento no anula el consentimiento anterior, ese consentimiento anterior ya está, si es en el caso de un matrimonio anterior. También dentro del consentimiento debe ser voluntario, que parta de mi querer, que parta de mi voluntad, que yo desee verdaderamente recibir este sacramento, recibir el sacramento del matrimonio, unir mi vida a la de mi esposo, a la de mi esposa, y es un consorcio para toda la eternidad. Vamos a ver un pequeño video de qué es lo que significa el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Estar enamorado es como sentir un cosquilleo tibio en el estómago o algo así. En cualquier caso, este tipo de enamoramiento es un sentimiento. El amor verdadero no es un sentimiento, es mucho más que eso. Es un acto de voluntad. Puede que no suene muy romántico, pero de todos modos, es cierto. ¿Y por qué? Todos saben que la mejor base para el amor verdadero es una profunda amistad. Y como los antiguos filósofos griegos lo dijeron, es fundamental. La amistad
es desear el bien del otro. Y allí lo tenemos. Amor en el sentido de una verdadera y profunda amistad. Es un acto de voluntad, ya que deseamos el bien de la otra persona. Pero bueno, podemos tener un montón de amigos. Podemos desear el bien de muchos, no solo de uno. Pero al margen de todas estas amistades existe una forma singular de amistad, algo que puede ser una relación especial. Esta relación amistosa es única, es como una amistad exclusiva. Eso significa, en esta relación nos involucramos con una persona solamente, no con muchas, con una. En esta amistad particular también encontramos expresiones únicas de amor, formas de expresión que están reservadas para una sola persona. Normalmente esta relación exclusiva puede llamarse matrimonio. El matrimonio ha existido siempre, no importando cultura o religión. No es una invención del cristianismo. Pero la fe cristiana puede darnos una nueva y profunda perspectiva del matrimonio, y esto es así porque Cristo exaltó al matrimonio como digno de un sacramento. Esto significa que el matrimonio es sagrado entre un hombre y una mujer, no solo como una unión natural, sino como un signo sagrado. Esto significa la relación entre Cristo y la Iglesia. Cuando dos cristianos bautizados se comprometen en esta exclusiva relación ante Dios y la Iglesia, ellos dicen: yo acepto una larga vida de fidelidad, el regalo mutuo del uno para el otro que se concede a los hijos de Dios. Entonces, el matrimonio se convierte en un sacramento. Y como un sacramento, el matrimonio es la fuente de fortaleza y gracia. Y la pareja necesitará de estos dos elementos para caminar juntos exitosamente en la vida. Habrá tiempos buenos y tiempos malos, momentos cuando el camino es difícil. La gente cambia, comete errores, discute, se sienten abandonados. Necesitaremos de paciencia, la fuerza para pedir el perdón y la buena voluntad de perdonar. En el matrimonio, constantemente aprenderás qué significa el desear el bien del otro. Este bien significa una llamada a morir a sí mismo para vivir por el otro. Pero dado que este es precisamente el mensaje de Cristo, el matrimonio cristiano se revela como verdadero discipulado y como un camino a la santidad. Para resumir, el matrimonio es una relación exclusiva dirigida hacia el bien de los compañeros y sus hijos. Y el matrimonio cristiano es un sacramento, un signo santo, sagrado y santificador, que representa a Cristo y a su Iglesia. La segunda característica o segunda parte esencial del matrimonio es la forma canónica, que todos los elementos sean dados para este sacramento. ¿Cuáles son esos elementos propios del sacramento? Los permisos, si de pronto tiene un hijo por fuera de la relación, por fuera del matrimonio que van a contraer. También los sacramentos, que la persona haya recibido el sacramento del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, a menos que sea un sacramento mixto, es decir, con personas de diferente religión, con personas de diferente denominación religiosa, también podría ser de diferentes cultos. La preparación, que la persona se haya preparado bien y comprenda lo que es el consentimiento, lo que es la forma canónica y lo que es la capacidad legal, lo que es la sexualidad, lo que es recibir los hijos con amor, lo que es también hacer y cumplir las obligaciones propias del sacramento del matrimonio. El lugar del matrimonio también es muy importante. ¿Por qué? Porque puede suceder que yo me casé en una capilla y esa capilla no pertenecía a la parroquia en donde yo hice los papeles. Entonces el sacramento ya está viciado porque el sacerdote no tenía tampoco los permisos necesarios para celebrar el matrimonio. También va a ir. Aunque el sacerdote no es ministro del matrimonio, los ministros del matrimonio son el esposo y la esposa, los contrayentes, quienes se dan el consentimiento mutuamente, son los ministros. El sacerdote es un testigo cualificado. ¿Quién es el testigo cualificado? Un sacerdote, un diácono. Yo cuando era diácono celebré mi primer matrimonio y el único que he celebrado durante todo el tiempo de diaconado y de sacerdocio,
en esta parroquia, Nuestra Señora del Rosario, acá en el Retiro, es el único matrimonio que he celebrado. Un diácono puede celebrar matrimonios, pero también en algunos lugares donde no se permite entrar sacerdotes, lo puede realizar, puede ser un testigo cualificado, un catequista, una catequista, siempre y cuando tenga permiso del obispo. Y eso pues en muy pocos casos se da, en muy pocos casos uno se encuentra con esta realidad, pero hay lugares, etnias, donde solamente puede entrar una catequista, un catequista de la misma comunidad étnica, de la misma comunidad indígena. Entonces el sacerdote no puede entrar en ese lugar, el obispo faculta a algunas personas como catequistas que sean testigos cualificados para el sacramento del matrimonio. La preparación, los cursillos prematrimoniales son también muy necesarios. ¿Por qué? Porque en el caso tal que se empiece un proceso de nulidad, Dios no lo quiera, entonces una de las investigaciones también va a la preparación del matrimonio. Cómo fue la preparación de los novios, qué tanto tiempo estuvieron, cómo se prepararon, cuáles fueron los temas que recibieron. Todo eso hace parte de este sacramento del matrimonio. Y la tercera parte esencial del matrimonio es la capacidad legal de los contrayentes para acceder al matrimonio, al sacramento del matrimonio. Como esto tiene también, de alguna manera, validez en el fuero civil, también se debe investigar cada particularidad, y por eso se pide la partida de bautismo, la partida de confirmación de los contrayentes, para mirar si de pronto no tienen algún parentesco legal, un parentesco de consanguinidad de segundo y tercer grado. Ya desde el tercer grado se puede dar un documento, una dispensa para que acceda al matrimonio primos, ¿cierto? Pero hasta segundo y tercer grado no se permite, primer, segundo y tercer grado no se permite el matrimonio, no se permite el matrimonio en consanguinidad, es decir, yo no me puedo casar con un hermano, yo no me puedo casar con mi papá, con mi mamá, yo no me puedo casar con mi abuelo, con mi abuela, y ya con tíos, con primos, pero con dispensa, y eso lo averiguan bien en la curia, también lo investigan muy bien en la Santa Sede, si es necesario también, que no esté impedido por un matrimonio anterior, o que no tenga votos de castidad. En el caso del sacerdote debe también enviar dispensa, cuando llegue la dispensa se puede luego casar en caso tal. En el caso de una persona que haya tenido un matrimonio anterior, mirar si hay forma de hacer un proceso de nulidad matrimonial y ya lo que decida la iglesia. Si la iglesia dice que definitivamente todo se cumplió, que todo estaba en regla, ese matrimonio es válido, no hay nada que hacer, no se puede hacer nada. Y hay casos en los que han habido matrimonios que han resultado válidos. Entonces la iglesia determina ese matrimonio fue celebrado conforme a todos los principios que se necesitaba, por tanto su matrimonio es válido, no se puede hacer nulidad matrimonial. Eso también se puede hacer. Que no tenga una pena canónica, un veto que diga que esta persona es incapaz de contraer matrimonio, porque es incapaz de fidelidad, porque es incapaz de tener razonamiento, porque es incapaz de tener en cuenta que el matrimonio es para toda la vida, lo que se le llama la indisolubilidad del matrimonio. Que sea mayor de edad o que al menos tenga los permisos para realizar este sacramento. Si es menor de edad, puede acceder con sus padres a los permisos y el obispo ya envía una dispensa. ¿Cuáles son los bienes del matrimonio? Son 3 bienes especialmente, bienes que a la vez son obligación de los esposos. La fidelidad, uno con una, no dice uno con 3, uno con 4, una con varias, no, es uno con una, un hombre y una mujer, la fidelidad a una sola persona. La indisolubilidad es el sacramento para toda la vida y la unidad. El sacramento une a un hombre y a una mujer en santo matrimonio. Vamos a ver este segundo video
sobre la moralidad sexual. ¿Cuál es la moralidad sexual? ¿Cómo se debe practicar la sexualidad dentro del matrimonio para que sea moralmente aceptable? ¿Qué enseña la Iglesia sobre la moralidad sexual? Desde la perspectiva biológica básica, el sexo es el acto de procrear. Y como un acto humano genuino, sexo también es una expresión de amor, el regalo de uno mismo. Esto lo discutimos en el tema anterior. Ahora bien, para que el sexo sea una expresión real de un don de sí mismo, un par de cosas deben ser tomadas en consideración. El regalo tiene dos características esenciales. El regalo es para siempre, y el regalo se da completo. Al ignorar estas características de un regalo en la sexualidad humana, se destruye el significado real del acto sexual como expresión de entregarse. Eso significa que, en primer lugar, el sexo no puede ser una expresión genuina de la entrega si no voy a permanecer junto con mi pareja, si hay alguna fecha de caducidad en nuestra relación, una noche loca, un romance, una relación temporal o un tratemos a ver qué pasa, destruye el significado del sexo como expresión de la entrega de sí mismo. Sexo tiene su lugar apropiado en una relación cuando tomamos este darse para siempre realmente en serio. ¿En qué tipo de relación se da este caso? Bueno, en el matrimonio, porque cuando yo me caso prometo solemnemente ante Dios y ante otras personas que voy a amar, honrar y respetar el resto de mi vida a mi pareja. Hago un compromiso para siempre. Esta es la razón por la cual el sexo pertenece propiamente al matrimonio. Segundo, un regalo es entregado completamente. Para tener relaciones sexuales, esto significa que tengo que darme a mí mismo como soy, como hombre o mujer, con mi masculinidad o feminidad. Esto incluye mi fertilidad, lo cual es una parte de mí como un ser biológico. La procreación no es el único significado de la sexualidad humana, pero sí está en ella la naturaleza misma del acto sexual. Y si yo deliberadamente destruyo mi fertilidad, el acto sexual ya no puede ser una expresión de me entrego completamente. Esta es la razón por la que la Iglesia rechaza la anticoncepción artificial. Anticonceptivos artificiales destruyen el significado del acto sexual como una verdadera entrega, y por lo tanto el sexo ya no es una auténtica expresión de entregarse completamente. La anticoncepción artificial es por consiguiente excluida por la Iglesia. Ahora, ¿hay otros métodos de planificación familiar? Hay diferentes. De hecho, también modernos métodos de la planificación familiar natural. Estos métodos buscan determinar los días fértiles y estériles de una mujer. Si el amor del cónyuge o de los niños proporciona motivos serios para evitar la concepción de otro niño, el uso de la planificación familiar natural es moralmente aceptable. La diferencia entre la planificación familiar natural y la anticoncepción artificial radica en el hecho de que el uso de la planificación familiar natural, la fertilidad humana y la integridad de la persona humana no se destruyen, sino que se mantienen y se respetan tal como son. Ok, suficiente con este tema. Ahora, hay por supuesto otros temas relacionados con la sexualidad. Pero si hemos entendido el argumento básico de la naturaleza del sexo como una propiedad biológica y un acto humano, entonces también entenderemos la enseñanza de la Iglesia sobre la masturbación, la pornografía o los actos homosexuales. La Iglesia interpreta el sexo bajo su sentido más original. La sexualidad humana no consiste en apaciguar impulsos o satisfacer deseos, sino más bien es una ley que tiene una dimensión humana y personal como donación de uno mismo. Cuando esto se ignora, destruimos realmente el amor y, en última instancia, la dignidad de la persona humana. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en una próxima ocasión.